¿Qué tal? ¿Cómo están? Me permito darles la más cordial de las bienvenidas a este tutorial en el que vamos a explicar principalmente cómo podemos codificar el símbolo de selection o también conocido como acción computacional selección de alternativas en lenguaje C. El ejemplo que con el que vamos a iniciar es precisamente con el software de Raptor, donde estamos utilizando ese símbolo selection. El ejemplo que hemos elegido para hacer esta explicación, ¿sí? Es donde es un programa, es un diagrama en el que le permitimos al usuario capturar un dato, ¿sí? Y entonces el diagrama nos tiene que contestar si el dato capturado por el usuario es par o es impar. El usuario va a capturar el dato a través del teclado. Sin embargo, antes de mostrar este ejemplo, es conveniente recordar cuál es la parte teórica de los números pares. Eh, Solo los números enteros pueden ser pares o impares. Eso está dentro de la teoría de los números, ¿sí? Ahora, en una división entera entre 2, todo número par dará un residuo de 0. Y en una división entera entre 2, todo número impar dará un residuo de 1. Partiendo de estos tres elementos, empezar a hacer nuestro ejemplo. Pues bien, eh, ahora, como dijimos anteriormente, como le vamos a permitir al usuario que utilice el teclado para capturar el valor, el usuario tiene la libertad de escribir lo que crea conveniente. Y entonces nuestro programa debe de estar preparado para dar una respuesta consistente, una respuesta acercada al marco teórico que permita considerar que el programa está dando una respuesta correcta. Por ejemplo, estamos viendo esta tabla. En la parte izquierda tengo lo que es un ejemplo del dato capturado y en la columna derecha tengo el resultado que debe de dar el programa. Es decir, si el usuario captura un 25, el programa me tiene que decir que es un número impar. Si captura un 26, me tiene que decir que es par. El caso del 0 es un caso especial porque generalmente podría haber dudas de qué es este número, ¿verdad? Si es par o impar. Lo que pasa es que el 0 cumple con todos los requisitos de lo que es un número par. Es decir, el 0 al dividirlo entre 2 va a generar un residuo de 0. Entonces vamos a considerar al 0 como un número par. Pero vamos a ver otras posibilidades de lo que el usuario puede capturar. Por ejemplo, ¿qué pasa si el usuario captura 30.56? Aquí el ejemplo que vamos a mostrar, por ejemplo, en Raptor, la respuesta que me va a dar es que el dato capturado es un número con decimales. No se puede determinar si es par o impar. En lenguaje C lo que va a suceder es que se truncan las decimales y dirá que es par. Es decir, ignora el punto 56, se queda con el 30 y es donde me va a decir que el número es par. Algo semejante va a suceder si el usuario captura 31.67. En Raptor me va a decir que es un número con decimales y no se puede determinar su paridad. Y en lenguaje C se van a truncar las decimales y me dirá que es impar. ¿Por qué? Ignora el punto 67, se queda solamente con el 31 y eso va a ser impar. Ahora, ¿qué sucede si el usuario captura letras o caracteres no numéricos? En ambos, es decir, tanto en Raptor como en lenguaje C,
me debe de imprimir que no se cumplen con los requisitos porque el dato no es numérico. Ahora, otro ejemplo, ¿qué pasa si por ejemplo el usuario captura 37 AB? Aquí también vemos que Raptor y lenguaje C van a diferir en las respuestas, por lo menos el ejemplo que estamos poniendo, ¿verdad? En Raptor me va a decir que no cumple con los requisitos porque no es numérico, y lenguaje C dirá que es impar, es decir, ignora las letras, se queda solamente con la parte entera que sería el 37 y va a decir que es impar. Ahora, ¿qué va a suceder si el usuario captura BA37, como es el último ejemplo? Tanto Raptor como lenguaje C va a decir que no cumple con los requisitos porque el dato no es numérico. Más o menos así. Quizá la pregunta es por qué va a variar en algunos momentos, por qué va a diferir Raptor del lenguaje C. Bueno, esto se debe básicamente a las características de cómo funciona cada uno de los software. Bueno, ahora, bien, vamos a entrar ya a explicar cómo se codifica el símbolo de selection. Selection puede codificarse de dos maneras, ¿sí? Sin parte falsa. Por ejemplo, se le llama selection simple, ¿sí? Para la codificación de selection se utiliza la función if en minúscula. Esto es importante, if en minúscula. Luego se pone los paréntesis y en medio se escribe lo que se le denomina el argumento. Se abre una llave y se cierra, ¿verdad? Tenemos la llave que abre, la llave que cierra, y en medio de estas dos llaves se escriben las acciones computacionales de la parte verdadera. Insisto, en esta ocasión es un selection que no tiene parte falsa, ¿sí? Ahora, el argumento puede ser una expresión matemática condicional. Por ejemplo, residuo igual 0. Imagínense este residuo igual 0 en lugar de esta palabra argumento. Esto, al ser argumento de un if, se convierte en una pregunta que dice, si residuo es igual 0, ¿sí? Si eso es verdadero, ejecuta la parte verdadera, ¿verdad? Ahora, hay que ver otra cosa, cómo funciona el if. Para el if, el 0 es falso y cualquier otro valor es verdadero. Aquí vamos a hacer una advertencia. Poner punto y coma al final del encabezado. ¿Cuál es el encabezado? Donde dice if, argumento, punto y coma. Si alguien pone punto y coma aquí, después del paréntesis que cierra, podría hacer que el programa funcione de manera equivocada. Entonces hay que tener ahí ciertas precauciones. Ahora, ¿qué pasa si codificamos el selection que tenga parte verdadera y parte falsa? A esto se le llama selection doble. Es decir, igualmente se utiliza la función if, el argumento, la llave que abre y la llave que cierra. Entre estas dos primeras llaves se va a escribir las acciones computacionales de la parte verdadera. Y luego se escribe la palabra else, llave que abre, llave que cierra, y se escriben las acciones computacionales de la parte falsa. También, como vimos anteriormente, el argumento puede ser una expresión matemática condicional. Aquí tenemos el ejemplo, que si residuo es igual 0. Recordamos que para el if el 0 es falso y cualquier otro valor es verdadero. También tenemos una advertencia. Poner punto y coma al final del encabezado, es decir, después del paréntesis que cierra donde está el argumento, podría hacer que esto marque un error de sintaxis. Va a haber momentos en que sí podemos poner punto y coma, pero son casos especiales, ¿sí? Entonces, vamos ahora a proceder, ¿sí? Vamos a proceder ahora a ver el ejemplo en
Raptor, ¿sí? El ejemplo en Raptor. Bien. Veamos que está el óvalo de inicio, luego el clear console, un output donde imprime en master console, ¿sí? Programa que permite saber si un dato capturado por el usuario es par o impar. Ahí simplemente se le está haciendo del conocimiento al usuario de qué se trata este programa. Pero vean el input que sigue, ¿verdad? Dice, capture un dato numérico con el teclado. Y luego la variable que recibe el valor precisamente se llama dato. Lo primero que hacemos en este caso es preguntar que si el dato es numérico. Si no es numérico, va a imprimir que no cumple con los requisitos, se va a ir por la parte falsa, ¿verdad? Porque no es numérico, ¿verdad? Bueno, y ahí termina nuestro programa. Pero si doy un dato numérico, lo primero que vamos a hacer en este caso, lo más conveniente es dividirlo entre 1. ¿Por qué dividirlo entre 1? Ahora, vean que esto es una división entera. Es decir, el operador que se llama porcentaje es una operación de división entera. Vamos a ver, ¿por qué dividimos entre 1? Porque queremos ver si hay algún residuo. El residuo es 0 si el dato capturado es un entero. El residuo es diferente a 0 si el dato capturado es un número con decimales. Eso es lo que va a suceder. Miren, aquí viene, vean esto, he procurado en este ejemplo ir poniendo los comentarios con verde precisamente para orientar mejor qué es lo que está sucediendo. Vamos a ver el comentario. Si es un dato numérico con decimales, el residuo será un valor real entre 0 y 1, que resulta ser los decimales sin la parte entera. Ahorita vamos a ver eso. ¿Sí? Entonces, si el residuo es igual a 0, quiere decir, se va a ir por la parte verdadera. O sea, vean ustedes que la variable se llama residuo 1. ¿Sí? Si el residuo 1 es igual a 0, se va a ir por la parte verdadera. Y ahora sí, lo vamos a dividir el dato entre 2, una división entera. Si el residuo 2 es igual a 0, se va a ir por el lado del yes, de este selection, y me va a decir que el dato capturado es par. Por el contrario, si el residuo es igual a 1, sería un residuo 2 es igual a 0, falso, ¿verdad? Si el residuo es 1, ¿sí? Entonces va a decir que el dato capturado es un impar. Ahora, si el usuario capturó un número con decimales, se va a ir por lado falso, ¿sí? Vean ustedes, aquí dice, el dato capturado no es un entero, es decir, si sale por el no, es que el dato capturado es numérico, pero no es entero. Entonces aquí con los input, con estos dos inputs que estoy señalando, va a imprimir que el dato capturado es un número con decimales y que no puede determinar si es par o impar. Bien, una vez explicado nuestro diagrama, podemos ver que este es el primer selection. ¿Sí? Tiene parte verdadera, tiene parte falsa. Y dentro de la parte verdadera existe otro selection. A su vez, dentro de este selection, donde dice residuo igual 0, tiene parte falsa, tiene parte verdadera. ¿Sí? Y a su vez, por la parte verdadera, tenemos otro selection, que es el que dice residuo igual 2 igual a 0, que también tiene parte verdadera y tiene parte falsa. ¿Sí? Y aquí vemos la parte falsa del residuo igual 1. Entonces, para que vayamos distinguiendo. Ahora, vamos a correr el programa. ¿Sí? Fíjense bien. Capture un dato numérico con el teclado. Si le pongo 30, me manda que el mensaje es un número par. ¿Sí? Veamos. Si le doy 31, pues me dice que es un número impar. Si le doy con decimales 50.63, vean ustedes lo que me está marcando, que es un número con decimales. ¿Sí? Que no se puede determinar si es par o impar. ¿Qué pasa si capturo
53AB, ¿sí? Lo toma como un dato de tipo no numérico. Vean ustedes acá incluso en la parte izquierda en el wash window, ¿verdad? Cómo aparece entre comillas, y entonces lo toma como que no es un dato numérico, ¿sí? Y si pongo AB47, también lo va a tomar como un dato no numérico. Y está el programa dando esos resultados. Bien. También podemos darle qué pasa si le doy 0, ¿verdad? Me dice que el 0 es un número par. Muy bien. Hasta ahí nuestro diagrama está funcionando de acuerdo a lo que explicamos al principio. Bien. Vamos a ver el código. ¿Sí? Vamos a ver el código. ¿Sí? Vemos Trasladar nuestro diagrama que acabamos de ver hacia el lenguaje C no es una réplica fiel, porque el lenguaje C tiene otras características, como el hecho de declarar variables de tipo entero. Y eso va a hacer que mi programa o la forma de resolver esto sea diferente. Primero, sí es conveniente que en este programa lean los comentarios, las letras en azul, porque estoy tratando de que con esas explicaciones que se entienda mejor el código. Primero, veamos, tenemos 3 archivos incluidos, 3 bibliotecas. Ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Luego aquí, esas bibliotecas están en la línea 5, 6 y 7. En las líneas 11, 12 y 13 estoy declarando variables. En la línea 11 tengo una variable cadena de caracteres. ¿Cómo se llama la variable? Se llama dato cadena. Y puede almacenar hasta 10 caracteres. ¿Sí? Eso es lo que significa cuando está entre corchetes. Por eso se le dice que es una variable cadena de caracteres. En la línea 12 tengo una variable de tipo entero y precisamente se llama la variable dato entero. En la línea 13 tengo una variable que se llama residuo, que también es de tipo entero. Ahora bien, vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, vean esto. La función printf y scanf pertenecen a la biblioteca stdio.h. ¿Sí? Este es el comentario de la línea 21. Por eso tenemos stdio.h en la línea 5, porque en este programa vamos a utilizar tanto el printf como el de scanf. Bueno, veamos la línea 22. Se va a imprimir en la ventana de resultados, se va a imprimir que este programa permite saber si un dato capturado por el usuario es par o impar. Ahora bien, línea 24 es donde le vamos a mandar también un mensaje al usuario en la ventana de resultados para que capture un dato numérico con el teclado. Scanf es la función que me va a permitir utilizar el teclado y capturar un dato. ¿Sí? Ahora vean, en la línea 31 estoy utilizando una función que se llama atoy. Entre paréntesis tenemos a la variable dato cadena. Esa variable dato cadena recibió un valor a través del teclado en la línea 25. En este caso, en la línea 31, dato cadena es un argumento de la función atoy. ¿Para qué sirve la función atoy? Aquí estoy tratando de explicarlos en la línea 27, 28, 29 y 30. Lo voy a leer. La función atoy pertenece a la biblioteca stdli.h. Por eso, esa biblioteca se agregó en la línea 6. Bien. Después, la función atoy convierte un dato cadena de caracteres a entero. ¿Sí? El argumento de atoy debe hacer una cadena de caracteres. Estoy cumpliendo con los requisitos. Dato cadena es una variable cadena de caracteres. ¿Sí? Atoy regresa 0 si el argumento no es numérico.
¿sí? Ojo, repito, si el dato que captura el usuario en la línea 25 no es numérico, el valor que se almacena en dato entero va a ser un 0. Bien, luego en la línea 33 voy a dividir el dato entero porque este es el valor, esta es la variable numérica, ¿sí? Esta variable numérica en la línea 31 recibió el valor. Lo divido en una división entera entre 2, ¿sí? Y lo primero que voy a hacer aquí es verificar si es de tipo dígito, es decir, la función isDigit, vean la línea 35 y 36. La función isDigit, aquí es, voy a regresar como debe ser. La función isDigit pertenece a la biblioteca setType.h, por eso está en la línea 7. Tuvimos que incluirlo en la línea 7 como una biblioteca estándar para que funcione la función isDigit, valga la redundancia. Entonces, isDigit es una función, ¿sí?, que permite saber si el carácter es de tipo, es un dígito, ¿sí? Es un dígito. ¿Qué vamos a entender por dígito? Los números arábigos, ¿sí? Nada más que sucede una cosa. Tenemos la función isDigit y se abre paréntesis, y lo que hay entre paréntesis se le llama argumento. Nada más que sucede una cosa. El argumento de isDigit solamente puede ser un solo carácter. Esto es bien importante. El argumento de isDigit solamente puede ser un solo carácter. Por eso el argumento que estoy escribiendo aquí dice dato cadena entre corchetes 0. Es decir, si yo capturo un 529, el primer dígito es el 5 de 500. Y ese es el que va a estar en la posición 0. ¿Sí? Entonces lo que me está diciendo ahí es que si el 5 de 529 es un dígito. No sé si se entendió esto. ¿Qué pasa si yo capturo AB230? La letra A sería el primer carácter que estaría en la posición 0. ¿Sí? Bueno, más o menos así. Ahora, si el dato es dígito, ¿sí?, quiere decir que todo lo demás lo va a tomar como si fuera numérico. Me imprime el residuo en la línea 30 y entra aquí a preguntar. Residuo es igual 0. Vean ustedes que estoy utilizando el operador relacional doble igual. En el caso del lenguaje C, el doble igual es el operador relacional que permite comparar valores. Recalco esto porque en Raptor solamente se usa un igual. Aquí son dos iguales. Pregunta, residuo es igual a 0 y la parte verdadera es donde está la línea 42. La parte verdadera empieza en la línea 41 y termina en la línea 43. La parte verdadera, perdón que repita mucho. ¿Sí? ¿Qué tenemos ahí? Dice, el dato capturado es un número par. Luego, donde termina la parte verdadera, enseguida se escribe else. Y luego llave que abre, llave que cierra y en medio otro mensaje. La parte falsa entonces inicia en la línea 44 y termina en la línea 47. ¿Y qué tenemos? Un mensaje en la línea 46 que dice, el dato capturado es un número impar. ¿Sí? Ahora veamos. En la línea 49, de la línea 49 a la línea 53, tenemos la parte falsa del if que está en la línea 37. A ver, esta parte falsa de la línea 44 a la línea 47 es la parte falsa del if que está en la línea 40. ¿Sí? Y luego en la línea 49, de la línea 49 a la línea 53 es la parte falsa del if que está en la línea 37.
Luego entonces, la parte verdadera, fíjense bien, la parte verdadera del if de la línea 37 inicia en la línea 38 y termina en la línea 47. Todo esto que está en azul, ¿sí? Todo esto que está en azul, ¿sí? De hecho, hasta la línea 48, de la línea 38 a la línea 48 es la parte verdadera del if que está en la línea 37. ¿Sí? Bueno, bueno. Ok. Hasta aquí, es importante que vayamos viendo, ¿sí? Cómo se codifica, ¿sí? Aquí arreglé algunas cosas que había dejado, ¿sí? Que había dejado tenemos otro programa, bueno, vamos a correrlo, perdónenme. Vamos a correrlo para que se vea que está funcionando. ¿Qué pasa si capturo un 30? Me dice que es par, está funcionando bien, ¿sí? ¿Qué pasa si capturo un 31? Me dice que es impar, lo cual está bien. ¿Qué pasa si capturo un 35 AB? Ojo, observen. Acuérdense que les decía, el lenguaje C ignora la A y la B y se queda con el 35, por eso me dice que es impar. ¿Sí? Si le pongo 36 CD, pues me va a decir que es par, ¿sí? Me dice que el residuo es 0 y que el número es par. Exactamente, 36 es un número par. Entonces, ahí vean cómo reacciona nuestro programa. Ahora, veamos. ¿Qué pasa si le pongo 50.15? Les decía yo, el residuo es 0, ignora los decimales y me dice que es par, lo cual está correcto. Si le pongo 51.36, el residuo es 1 y me dice que el 51 es impar, lo cual es correcto. Si le pongo 0, me dice que el número es par, ¿sí? Si escribo primero letras y luego un número, ¿sí? Me dice que el dato capturado no cumple con los requisitos porque no es un dato numérico. Parece ser que hasta aquí hemos mostrado todos los ejemplos posibles que vimos eventualmente en la diapositiva de PowerPoint, ¿sí? Otra forma de codificar este programa. Voy a ver el programa 83B, es exactamente igual que el anterior, pero ahora en lugar de utilizar la función isDigit en la línea 37 usé la función isAlpha. Ahí lo que tuve que hacer es lo que acá en el otro programa lo que era verdadero lo tuve que convertir en falso y lo que era falso lo tuve que convertir en verdadero, pero el programa funciona perfectamente bien. Lo voy a correr simplemente para que vean. 60 me dice que es par, residuo 0, ¿sí? 61, ¿sí? Está funcionando. Vean ustedes que aquí está corriendo el programa 83B, ¿sí? Que es donde uso el isAlpha en lugar del isDigit. En el programa que se llama Tutorial 83A utilizo el isDigit. En este programa Tutorial 83B utilizo el isAlpha, ¿sí? Ok. Y funciona exactamente igual. Simplemente quise, vean qué pasa si escribo primero letras. Me dice que no cumple con los requisitos, etcétera, ¿no? Está funcionando exactamente igual. ¿Qué pasa si pongo decimales? Trunca los decimales y me dice que es impar, lo cual es correcto. El 61 es un número impar. Así sucesivamente. Entonces el programa está funcionando bien. Entonces simplemente quise poner como ejemplo el utilizar en este programa el isAlpha, la función isAlpha, ¿verdad? Bueno, hasta aquí vamos a dejarle.
vamos a abrir un espacio para que haya preguntas y respuestas que con todo gusto voy a resolver. Y explicamos ya detenidamente más cómo se codifica el símbolo de Raptor que se llama selection en lenguaje C. Muchas gracias.